prensa, queremos invitar a la señora decano, la licenciada Lidia Alta de Parada, quien va a saludarlos, por supuesto, y también a leer un poco acerca de la hoja de vida de quien nos visita en esta oportunidad en el área del Decanato de Ciencias Sociales. Buenas noches, estimados graduados, autoridades universitarias que nos acompañan, invitados especiales. En esta segunda parte del Congreso de Graduados, la Universidad Tecnológica ha querido especialmente compartir con todos ustedes las experiencias de un profesional en el área de las comunicaciones y en particular del periodismo, quien nos hablará de su trabajo en este campo. Esto nos permitirá continuar en la actualización de los profesionales en el área de comunicaciones y por qué no mejor hacerlo con un representante de los hispanos en los Estados Unidos. Me refiero a nuestro invitado, Armando Guzmán, a quien recibimos con un caluroso aplauso y me permito leer un breve resumen de su hoja de vida. Armando Guzmán, periodista, es actualmente jefe de la oficina de Washington, D.C. de TV Azteca y Azteca América. En marzo de 2012 también se unió a Entrevisión Communication como anfitrión y jefe de redacción de Perspectiva Nacional con Armando Guzmán, un programa de asuntos políticos que se transmite los sábados y domingos a las 6 de todas las afiliadas de Univisión, Entrevisión en todo el país. Él es el único periodista latino de televisión que trabaja para dos redes en español, Azteca América y Entrevisión simultáneamente. Durante 2 décadas, Armando Guzmán ha cubierto la Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos. Su labor periodística ha sido reconocida como un valor que da al idioma español Television News, la credibilidad y el respeto en la capital del país, y se ha convertido en una de las más respetadas y reconocidas figuras del periodismo en español y de la televisión latina en los Estados Unidos. Durante 11 años, desde 1990 a 2001, Armando Guzmán fue el presentador y el editor gerente con mayor experiencia de Temas y Debates, un programa de noticias semanal de corte político similar en formato a Meet the Press. Esta misión semanal dio a Univision News el prestigio, el reconocimiento y la distinción de tener el primer programa político al español producido en Washington, D.C. para la audiencia nacional de latinos de los Estados Unidos. En 2001, Armando Guzmán se unió a TV Azteca como corresponsal senior de Relaciones Exteriores y en 2003, Armando Guzmán regresó a la Ciudad de México como presentador del programa de la mañana de Red de Televisión Azteca Hechos AM. 2004, regresó a los Estados Unidos para dirigir la política de cobertura de las elecciones presidenciales y para iniciar el programa de noticias de la Red Nacional de Azteca América. Él actualmente conduce Problemas, Caras y Voces en Azteca América y Proyecto 40. Armando Guzmán también tiene una fuerte presencia en la radio, recibiendo cada semana el programa internacional denominado Entre Usted y Yo y Noticias y Análisis, como ve las cosas Armando Guzmán, el cual sale al aire todos los días en la radio Formato 21, en la Ciudad de México. Este segmento se produce todos los días por la mañana en Washington, D.C. Él también fue el anfitrión hasta diciembre de 2012 desde Washington, D.C. de una versión radiofónica de Temas de Debate. El programa salió al aire en el sur de Florida a través de Radio Cadena Azul. Bienvenido a nuestro amigo Armando Guzmán. La Universidad Tecnológica se siente complacida de tenerlo en este evento, en este primer congreso de graduados, por medio del cual ellos conocerán de cerca a quien ven de lejos a través de la televisión. Y sin más preámbulo, dejo con ustedes a nuestro invitado Armando Guzmán. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, muchas gracias. Le agradezco mucho la presentación, muy amable. Déjenme contarles que vine para platicarles acerca de lo que está pasando en Estados Unidos. Y originalmente la intención era buscar qué
lo que ocurría en Estados Unidos en los medios latinos o en los medios hispanos, los medios en español, televisión, radio, periódicos, internet, ¿qué efecto estaba teniendo esto en América Latina? La verdad es que cuando nos pusimos a buscarlo había muy poco impacto que esas comunicaciones de Estados Unidos tuvieran en el continente. ¿Qué hacer? Nos pusimos a pensar y después dijimos, pero es que hay una conciencia social que está cambiando en los Estados Unidos y que está afectando a una gran cantidad de personas de origen latino en ese país. Somos 55 millones de latinos en Estados Unidos, salvadoreños, mexicanos, brasileños, de todos, hispanos de España también. Tenemos un desacuerdo acerca de si llamarnos hispanos, que es el nombre que nos dio el gobierno de los Estados Unidos para tener algún tipo de estadística, y el llamarnos latinos porque eso reflejaba más la raíz cultural, étnica, que teníamos de cada uno de los países de los que hemos emigrado a Estados Unidos. Entonces nos llamamos latinos y le llamamos a la televisión latina, y de repente surgió un movimiento en el que llamarse hispano era un tanto peyorativo. Entonces todo el mundo se llama hispano, se llama latino. Eso se los cuento porque me voy a referir a esos términos durante esta breve plática que les quiero dar. Y yo les quiero decir a Debbie Durham, la ven ahí, porque ella nos va a platicar acerca de algunas de las cosas que influyeron y que crearon lo que hoy es la televisión en español en los Estados Unidos. Y esa televisión en español son cadenas muy poderosas, cadenas con una extensión de alcance muy importante, son negocios muy importantes, y esto no hay que olvidarnos que son negocios, y son también un reflejo, y esto es lo que nos va a decir Debbie, son un reflejo también de lo que es la comunidad latina de los Estados Unidos. Entre más crece esa comunidad latina, más obviamente crecen los medios que le sirven a esa comunidad latina y crecen también en impacto y en influencia. Ahora, ustedes se preguntan, bueno, sí, Univisión, todo el mundo conoce a Univisión, y a Telemundo, pues todo el mundo conoce a Telemundo, y TV Azteca decidió en un momento que la gran cobertura que tenía en el territorio mexicano y la gran capacidad de programación que tenía y de producción de programas, pues también se podía utilizar en los Estados Unidos, y entonces se creó Azteca América. Y hace 2 años, hace año y medio, 2 años, se creó Mundo Fox, que es un experimento de los colombianos con la cadena Fox de noticias. Y entonces ahora tenemos una gran cantidad de programación. Curiosamente, cuando ustedes ven CNN en español no está hecho para nosotros en Estados Unidos, está hecho para ustedes en Latinoamérica. Y eso es obvio, pero la cuestión es cuánto CNN en español influye en la comunidad latina del continente, no lo sabemos. Cuánto influye en la comunidad latina de los Estados Unidos, y eso sí lo sabemos, menos de lo que las otras cadenas hacen. Ahora, a mí lo que me gustaría hacer es poner objetivos aquí con ustedes, porque lo que quiero hacer es tocar varios de los estudios que se han hecho a través del continente y a través de Estados Unidos acerca de lo que esta conciencia social que ha sido formada por los medios latinos en Estados Unidos ha logrado tener entre estos 55 millones de habitantes que de repente necesitaban tener una voz, una identidad y una reafirmación de su cultura. Y eso ocurría precisamente con la televisión. Univisión, desde que empezó, se convirtió en una cadena muy fuerte, en una cadena muy grande. Empezamos como SIN, que era una cuestión de Spanish International Network. El concepto de network es no solamente que hay un alcance nacional en la programación que se produce desde un punto, sino que además hay estaciones locales que no solamente repiten esa programación, sino que también tienen programación independiente que hacen y con la que alimentan a la cadena para que entonces haya realmente ese intercambio y esa dualidad de funciones entre la estación local y la estación nacional. Entonces, todo esto hizo que Spanish International Network creciera, aumentara, y en este punto es a donde quiero llegar con Debbie. Ahora, quisimos hacer un doblaje de lo que Debbie nos dijo en español, y yo no sé dónde quedó la voz en español.
Esta es una intervención de minuto y medio en la que brevemente les voy a decir lo que Debbie nos va a decir y lo voy a interpretar sobre ella. Debbie se refiere al momento en el que la cadena Univisión se formó. Ella estaba en la sala en el momento en que eso ocurrió. Y esto ocurrió a finales de los años 70. Y ella estaba también en la sala cuando se decidió que habría que formar un noticiero nacional de Univisión. Y nos va a decir por qué, en su opinión, los dueños de la cadena decidieron que era necesario tener un noticiero, un informativo. Yo empecé con ese informativo casi después de que lo fundaron, un año después. Y les puedo decir que cuando nosotros empezamos yo creo que había sido 1985, 86 que me uní a ellos, cuando hablábamos por teléfono en Washington con los senadores, los secretarios de Estado, la misma Casa Blanca, y pedíamos que hablaran con nosotros, la respuesta era, ¿hablar con quién? ¿Ustedes quiénes son? ¿Y qué hacen aquí? Y teníamos una serie de obstáculos que teníamos que ir tirando poco a poco. Hoy las cosas han cambiado. No somos nosotros los que vamos y les pedimos que hablen con nosotros. Son ellos los que vienen a nosotros y nos dicen, por favor, por favor, por favor, ponme en tu programa. Y nosotros decidimos si lo queremos hacer o no. Hay un senador que tiene mucho impacto en Estados Unidos, que es el senador Marco Rubio, del que mucha gente piensa que va a ser en un momento candidato a la presidencia en el 2016. Yo francamente no lo creo. Yo creo que él está viendo que el 2020 o el 2024 incluso podrían ser mucho más benéficos para la causa que él tiene. Cuando yo estaba haciendo un programa de Miami, que empezamos a hacer porque una amiga mía me convenció y me insistió, y entonces empezamos a tener un programa de radio hecho desde Washington que se escuchaba en el sur de la Florida, en Miami, el estado y la zona de la que Marco Rubio proviene. Y queríamos tener a los políticos de Washington en contacto con el público de Miami. Y entonces nosotros abríamos los teléfonos para que la gente hablara por teléfono y le pudiera preguntar directamente a los senadores en Estados Unidos, a los senadores en Washington, las preguntas que tuviera. Y tuvimos a una gran cantidad de personas. Carlos Gutiérrez, el secretario de Comercio, venía cada rato al programa, venían otros secretarios de Estado, venía mucha gente, venían gobernadores que venían a visitar Washington, y todo lo hacíamos en un estudio que tenemos en los estudios de TV Azteca. Entonces, invité al senador Rubio porque me pareció que era muy importante y era relevante que él viniera y hablara precisamente con su distrito. Y la respuesta que recibimos de Marco Rubio, que me extrañó muchísimo cuando me la dieron, porque dije, estoy de regreso en 1985, fue, no sabemos, vamos a ver, y ustedes quiénes son, y qué hacen, y quién los escucha, y qué penetración tienen, y cuál es el rating. Les explicamos todo, les mandamos toda la información que ellos pedían, y la respuesta fue no. 2 semanas más, senador Rubio, le vamos a volver a dar la oportunidad de que venga a platicar con la gente que votó por usted. La respuesta fue no. Era tiempo de cambiar las cosas y de demostrarle al político neófito que acababa de llegar a Washington creyéndose la gran cosa, que nosotros teníamos una estatura también. Y entonces le dije a mi audiencia, el senador Rubio no quiere venir al programa, no hablar conmigo, porque en realidad yo no tengo ningún interés en hablar con él, pero tengo interés en que él hable con ustedes y en que ustedes le hablen por teléfono a él. Y entonces, como él no quiere venir, pues entonces vamos a él. Este es el teléfono de su oficina. Llámenle, por favor, y díganle que quieren venir. En los siguientes 20 minutos tuvo 95 o 98 llamadas por teléfono. La oficina de Marco Rubio me habló y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y les dije, ¿ves mi músculo? Estoy viendo qué tan grande se está poniendo. Y eso es lo que ha pasado con los medios latinos. Ahora, todo eso es muy bonito, pero de repente nos hemos dado la vuelta porque hemos ido creciendo. Y esa comunidad hispana ahora se ha convertido en una comunidad que no solamente habla español, pero que habla inglés también. Y entonces esa comunidad hispana que era fiel a nosotros todas las noches y todos los días,
en Univisión, en Telemundo, en Azteca América y en todos los demás, se empezó a dividir y se empezó a ir con las estaciones en inglés. Y ustedes dirían, oh, ya te ganaron, ya se fueron. No, nosotros seguimos teniendo, por ejemplo, en el área de Washington, la estación de Univisión en Washington, es vista por más personas